Francisco de Narváez, bueno, antes que nada, bienvenido a Bragado y cuéntenos a qué se debe el motivo de su visita. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Estamos con el diputado provincial Guillermo Brito y con el diputado nacional Gustavo Ferrari recorriendo la provincia como lo hacemos siempre. Como legisladores es nuestra obligación, es una forma de entender, de conocer, de aprender y sobre todo de dar nuestra posición política en distintos temas que hacen al devenir de toda nuestra provincia, que es inmensa. Nos gustaría estar en todos lados todos los días, pero bueno, hoy estamos muy contentos de estar aquí en Bragado. Bueno, Guillermo Brito es paisano aquí nuestro, entonces seguramente le irá marcando un panorama claro de la zona, ¿no? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la entrevista. Es un placer acompañarlo a Francisco, como lo hacemos diariamente en distintos lugares de la provincia, recorriendo, escuchando las necesidades de los vecinos y, bueno, y informando también lo que estamos haciendo nosotros para resolver los problemas de la gente, que es para lo que nos votó, ¿no? De Narváez es un hombre comprometido con la actualidad política nacional, lógicamente, además de ser un legislador nacional, digo. Pero bueno, diagnósticos yo escucho siempre. Problemas hay a montones. ¿Qué nos puede decir en general, más o menos, de la situación, ¿no? Si quiere, hacemos un ítem y usted me va diciendo las posibles soluciones a los problemas que nos azotan a los bonaerenses y a los argentinos, ¿no? Primero que tenemos problemas que podemos resolver. A ver, ¿cuáles son los problemas que le afectan a nuestra gente? Muchos. Sí, pero hay algunos más importantes que otros. Tenemos un problema de inseguridad. Y esto requiere una política coordinada a nivel nacional, provincial y municipal. No es de unos o de otros, es de todos. Acá hay un enemigo común que tiene que ver con el narcotraficante, con la droga, con el delito organizado. Ellos están organizados, nosotros no. Y no se ve una decisión del gobierno nacional de tener una coherencia en términos de una política de seguridad nacional que termina en cada una de las esquinas de nuestro inmenso país. Primer problema. Segundo problema, aumentan los precios. Una política antiinflacionaria. Los países crecen sin inflación, no es verdad que se crece y por crecer tenés que tener inflación. Uruguay lo hace, Brasil lo hace, Chile lo hace, lo hacíamos nosotros. ¿Qué es lo que cambió? La confianza de la gente. Este gobierno últimamente, podríamos decir acá, le está errando el vizcachazo. Están tomando medidas equivocadas, le están metiendo miedo a la gente. Hay desconfianza. La gente compra dólares no porque le parece divertido, sino porque tiene miedo de perder lo que le ha costado mucho tener. Entonces lo que necesitamos es priorizar los problemas de la gente, comenzar a trabajar, a resolverlos, un modelo productivo para el campo. ¿Qué quiere un productor de campo? Grande, pequeño, mediano. Producir. Políticas a mediano o largo plazo que le establezca tranquilidad de poder trabajar. Podemos tener una seca como tuvimos, podemos tener exceso de agua como hemos tenido. Lo que no podemos tener un gobierno que nos juegue en contra. Y esto del impuestazo, esto del revalúo de la tierra, es jugarnos en contra, porque no resuelve el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses, porque no es que la provincia de Buenos Aires tiene la plata la tienen los bonaerenses, que se la damos al gobierno nacional a través de nuestros impuestos, y nos vuelve muy poco o nada. Somos una gran provincia, pero somos una provincia que necesitamos mucho para hacer nuestros caminos, para hacer nuestras rutas, para tener nuestras escuelas, para tener nuestros hospitales, para poder volver a ser una gran provincia como la que queremos ser. ¿Se puede gobernar la provincia de Buenos Aires sin la dependencia del gobierno nacional? Al menos como se está viendo que hoy Scioli está actuando, ¿no? Este impuestazo, que de alguna manera sabemos que él como gobernador no va a poder administrar mucho de esos fondos que va a comenzar a recaudar. ¿Se puede gobernar bien la provincia de Buenos Aires llevándose bien con el gobierno nacional en cuanto el gobierno nacional entienda que la provincia de Buenos Aires, como las demás provincias, tenemos que tener nuestra independencia económica, que es parte de los impuestos que pagamos? Lo que no se puede es aceptar que el gobierno nacional someta a todas las provincias y mucho más a la provincia de Buenos Aires. Esto es un equilibrio, somos un país federal. Hay que recuperar la coparticipación para las provincias todas y para la provincia de Buenos Aires el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que usted recuerda bien, quedó congelado en 1996. Es como si una persona estuviera cobrando el mismo sueldo desde el año 96 hasta ahora. Uno diría, usted es un tarado. Bueno, la provincia de Buenos Aires está cobrando la misma cantidad de plata. Entonces, actualizando esos fondos, con decisión política y toda la política de la provincia de Buenos Aires, con esa firmeza, la provincia de Buenos Aires vuelve a tener equilibrio. ¿Para qué? Para nuestras escuelas, para nuestros hospitales, para nuestras salas de atención primaria, para tener una política de seguridad coherente, para tener una provincia pujante. Lo que no podemos
es aceptar una provincia de Buenos Aires sometida al poder central, porque no tiene un fin económico, tiene un fin político, que es una perpetuidad en el poder, y esto le hace mal a la Argentina y mucho mal a la provincia de Buenos Aires. ¿Esos sometimientos a qué se deben? ¿A la ambición desmedida del hombre en la política por permanecer o por intentar crecer o por negociar? Algunos. Nosotros creemos que nuestro rol en la política es transitorio. Nosotros creemos en las alternancias, creemos que la función pública debe ser ejemplar, pero desgasta. Y entonces tiene que haber alternancia, y convocamos permanentemente personas que han estado en la política y otras que quieren estar, para poder ir haciendo un camino entre todos. No es verdad que alguien tiene toda la razón, tampoco es verdad que alguien está totalmente equivocado. Pero en ese equilibrio, que es la esencia de una sociedad que crece, y que hay diferencias, por supuesto, precisamente en las alternancias es cuando se prospera. La provincia de Buenos Aires tiene un gran futuro. La Argentina tiene un gran futuro. Lo que tenemos que hacer es sentarnos desde una mesa, si usted me permite, hasta redonda, que nadie ocupe la cabecera, y vamos a ver cuáles son los 5 o 6 problemas que tenemos. Pongámonos a resolverlos. Algunos lo vamos a resolver en un año, otro nos llevará más tiempo, pero le damos a la gente la posibilidad de volver a sentir que se progresa. Los pibes en la escuela, se labura, tenés una vivienda, comes un asado con tu familia los domingos, disfrutás de tus amigos, y con el tiempo y con el esfuerzo estás mejor. Narváez, usted tiene esta palabra, este pensamiento y este lineamiento político desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo hacerle notas a usted desde hace muchos años, en Sociedad Rural, me acuerdo de una exposición hace 10 años, y usted viene sosteniendo esta teoría. Los resultados electorales con usted no han sido muy favorables. ¿A qué se debe o qué considera usted que debe hacer? Mire, esto es una vocación que siento de vida. Yo decidí ingresar a la política para hacer mi aporte. Y llevará el tiempo que llevará. Y las cosas a mí me enseñaron en la vida que llegan cuando tienen que llegar, nunca antes y nunca después. Yo siento que se está terminando un ciclo que ha llevado muchas frustraciones. La verdad que la gente se ha roto el lomo con la vocación de prosperar y no siempre lo ha logrado. Yo quiero un país normal, una provincia normal, que el que progresa es una consecuencia de su esfuerzo, el que no se esfuerza no progresa, porque así es la ley de la vida. Y yo siento que como sociedad estamos queriendo encontrar ese camino, y nosotros vamos a perseverar en ese camino. Guillermo Brito, ustedes lo conocen, es una persona de un altísimo rango en la institución policial de la provincia de Buenos Aires. Ha decidido dejar una brillante carrera de más de 30 años para sumarse a ese esfuerzo, para traer su experiencia en términos de la ley y el orden y la lucha contra el delito, y así se van sumando personas. Yo creo que hay una enorme vocación. No digo que nosotros somos los únicos, digo hay otra gente también. Así que nosotros vamos a perseverar. Y siento que estamos llegando ya al momento en donde el modelo de lo que tanto se habla está cansando a la gente. No es verdad que no hay inflación, no es verdad que no hay inseguridad, no es verdad que el país crece sin parar, no es verdad que la gente que compra dólares lo compra, con perdón de la palabra, por joder, lo compra porque tienen miedo. ¿Por qué no ponemos las cosas sobre la mesa? Y si hay una verdad sobre la mesa se pueden comenzar a resolver. Guillermo Brito, usted, como bien decía de Narváez, es un hombre que viene de la fuerza policial, tiene un fuerte compromiso con el tema de la seguridad. Y le quiero comentar que en Bragado, días pasados, visitaron jóvenes, estuvieron recorriendo las escuelas, jóvenes de una granja que se están recuperando de las adicciones. Y nosotros recogimos de estos jóvenes, cuando se acercaron a las escuelas, el testimonio de que cada vez hay más jóvenes en Bragado que consumen drogas, cada vez más jóvenes desesperados pidiéndoles ayuda a sus pares que hoy se están recuperando, ¿no? Sí, nosotros planteamos en la campaña y lo repetimos, y es una necesidad que tiene la provincia de Buenos Aires, de inmediatamente aumentar el número de fiscalías que combatan solamente la venta de droga, como ocurre en San Martín, en Lomas de Zamora y en algunos departamentos judiciales. Mercedes no lo tiene que crear de inmediato. Se lo hemos pedido al ministro Casal, lo reiteramos, lo vamos a presentar además como proyecto de ley si no lo hace el propio ministro de Justicia, porque hoy un vecino que inicia una causa en una comisaría porque da la información de quién vende droga, esa causa cae en la misma fiscalía que trata los robos, los hurtos, los homicidios y todos los demás delitos. Debe haber fiscales especializados en el combate a la venta de drogas, no contra el adicto, no contra quien consume, sino contra quien le vende la droga. Es muy fácil en estas comunidades, como pasa en Chivilcoy y en el resto de las ciudades que tienen prácticamente la misma cantidad de habitantes, reunir información en la calle, porque la gente colabora, no pasa lo mismo que en el conurbano, acá es más fácil, entonces combatámosla, trabajemos, pero como dijo Francisco, la inseguridad se va a resolver
si hay una mesa redonda donde todos nos olvidemos de nuestros intereses, nos olvidemos de nuestros colores partidarios y de nuestro pensamiento y trabajemos para resolverlo. ¿Usted desde su bancada en la provincia trabaja para esto, alza su voz en este tema que me está planteando? Por supuesto, como le decía, estamos preparando el proyecto de ley, si es que no lo hace el Ejecutivo, porque tiene la facultad el Ejecutivo de crear las fiscalías. Sería mucho más fácil. Si esto no ocurre así, lo vamos a presentar como proyecto de ley. Presentamos ya nuestro proyecto alternativo a la Policía Municipal, que es un trabajo que se hizo en el espacio de Francisco de Narváez a través de los especialistas en seguridad. Vamos a estar debatiendo la ley de policía judicial en los próximos días, luego de que terminaran todos estos foros que fueron foros para engañar a la gente que hizo el vicegobernador Mariotto, porque no hacía falta ningún foro para debatir la ley, ya está el proyecto, o sea que había que llevarlo al recinto y debatirlo. Entonces acá muchos hablan para la tribuna, la inseguridad se resuelve trabajando, se resuelve sin color político, sin ideología, la inseguridad no es de derecha, de centro ni de izquierda. Tiene víctimas y nosotros tenemos que trabajar para resolver los problemas. ¿En el tema del impuestazo recibió seducción como para que apoyara? No creo que nadie se anime a intentar seducir al grupo de Francisco de Narváez. Nosotros somos coherentes, somos honestos y trabajamos en beneficio de la gente. Francisco de Narváez, bueno, embragado hoy junto a la doctora Paola Alsina, junto al ingeniero Fabio Bolini, ¿a qué se debe? Están aquí acompañándolo a usted. Es verdad. Bueno, como decíamos, ahora nos vamos a reunir con entidades de la producción agropecuaria para tratar este momento bastante caliente, diría, y llevarles a nuestra visión y nuestra posición, que indudablemente la conocen, y además tomar contacto con otras cuestiones que no hacen a la coyuntura. Pero yo quisiera volver un segundo dándole mis mayores respetos a toda la sociedad de Bragado. Lo primero que hace un adicto es negar la adicción. Lo primero que hace una familia que tiene un joven en condición de adicción es decir que eso no existe. Y ese es el camino del fracaso. El camino de la recuperación es reconocerlo, es asumirlo, es entender que esa persona tiene una condición de enfermedad y que se cura con asistencia profesional, se cura con contención, se cura con un enorme sacrificio y esfuerzo de la persona, porque es voluntaria la recuperación. Conozco muchas granjas en donde la gente va voluntariamente y con un enorme esfuerzo se recupera, que no bajen los brazos, pero que tampoco dejemos de escuchar la realidad. La droga está en todos lados y no por negarla la vamos a resolver, sino por el contrario, por reconocer que está, por perseguir al delincuente, por perseguir al que se llena los bolsillos con la vida de nuestros jóvenes y darle una batalla terminal como nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Seguramente que estos jóvenes de la granja Vencer para Vivir, que incluso están pensando en la posibilidad de instalarse en Bragado, debido a cuenta de esta gran problemática, muy bien le vendría la visita de usted y su gente en algún momento. Lo haríamos con mucho gusto. Nosotros recorremos permanentemente. Yo tengo muchísimo respeto, porque conozco muchos casos de jóvenes y no de jóvenes. A veces son parejas que han pasado lo que ellos llaman limpiarse, ¿no? Son 18, 24 meses, un esfuerzo terrible. Una de mis preocupaciones es cómo logramos que después se puedan insertar en la sociedad. Porque muchas veces la sociedad, digo, nosotros los marginamos, no, esta persona tuvo una adicción, anda a saber qué pasa, qué piensa. Bueno, tenemos que generar la cultura también que una persona que se ha limpiado tiene inclusive más derecho que otro por el esfuerzo que ha hecho para estar en esa condición. Le tenemos que tender la mano, el Estado tiene que estar presente, generar las posibilidades de estudio, de trabajo, de progreso, porque si no es una invitación nuevamente. Usted sabe que un adicto es un adicto de por vida, ¿no? Es una de las cosas que uno primero debe aprender. Una persona que tiene una adicción puede dejar de consumir, pero es adicto toda la vida. Entonces, la tentación a la adicción ante una frustración es inmensa. Y el trabajo del Estado, conjuntamente con la sociedad, es que ese andarivel por el cual esa persona nunca más vuelva a caer en una adicción se construya. Narváez, yendo a lo específicamente político partidario, seguramente ya están mirando el escenario para el 2015. Bueno, cuéntenos un poco cuál es la estructura, por qué acá en Bragado, con los referentes políticos que le nombré, los dos concejales en pleno mandato y demás, cuéntenos. No es un año electoral, pero no por esto voy a dejar de... Pero ya estamos ahí. Falta menos. Dentro del peronismo, una construcción que a mí nos gustaría pensar en un frente de unidad provincial, ¿no? Que nos permita expresar el otro modelo. Mire, el año que viene, el 2013, en la provincia de Buenos Aires,
se va a discutir de qué forma queremos vivir los argentinos. En un cartel va a estar Cristina Eterna, el modelo para siempre, el modelo que está por encima de la ley, de la Constitución, donde no hay inseguridad, no hay inflación, estamos todos bárbaros. Y el otro modelo, el que vamos a plantear nosotros, el modelo de la normalidad. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Los vamos a resolver? Sí. ¿Tenemos gente con qué resolverla? Sí. Volver a los ejemplos, volver a los funcionarios públicos que tienen una vida ejemplar, que cuando uno los mira ve lo que son y no tiene sospecha, y volver a poner las cosas en su lugar, en una condición, insisto, donde tenemos que recuperar para todos los bonaerenses esta palabra que no me parece mágica, es absolutamente posible, que es progresar. La gente quiere progresar. Dentro de este contexto usted me dice unir el peronismo, también sabemos que uno de los referentes también va a ser el propio Daniel Scioli, que se habla de que sacaría el pie del plato y sería uno de los candidatos. ¿Ahí cómo sería la cuestión? Bueno, el plato del peronismo es muy grande. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.